A partir de este momento, salud y bienestar. La salud es un estado de completo bienestar, físico, mental y social, y no solamente es la ausencia de enfermedades. Aquí comienza Salud y Bienestar. Bienvenidos. Hoy comenzamos Salud y Bienestar con un tema que seguramente los va a tener todo el programa enganchados. Porque en algún momento de nuestra vida se ha planteado la posibilidad de hacer terapia. Para algunos todavía el día de hoy sigue siendo tabú. Y cuando alguien te dice andás medio nerviosito, ya es un estigma. Cuando te dicen que andás un poco ansioso, que deberías tratarte, de pronto lo que hace es frenar a la persona que necesita tratamiento. Porque ese estigma que nos dejan desde hace mucho tiempo, en nuestros lugares de trabajo, en nuestra casa, hacen que la enfermedad siga avanzando. Y vamos a saber si es una enfermedad. Para eso trajimos a un especialista. Bienvenido, Martín Puentes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, la verdad que muy bien. Y bueno, para hablar un poco de estos temas que nos apasionan a todos, creo, ¿no? ¿Y tú que haces terapia? Sí, que haces terapia a nivel individual, pero también a nivel familiar, porque de esas cosas vamos a ir hablando. El individuo no está solo, convive, aunque hoy nos esté mirando alguien que viva en soledad, pero se tiene que vincular con el resto de la sociedad. Sí, por supuesto, y creo que ahí es donde de alguna manera empieza históricamente esta cuestión del ser aceptados, del rechazo, de las cuestiones de qué tipo de persona tengo que ser para de alguna manera coincidir con el resto del colectivo, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cuestiones que de alguna manera exacerban un montón de síntomas y que eso repercute obviamente en la salud mental de todos, ¿no? Sabes que nosotros en alguno de los programas hemos conversado con algunos colegas y hemos visto el crecimiento de todo esto, de la ansiedad, de la depresión, del aislamiento, no solamente en los adultos, en las personas mayores, en los niños, en las instituciones, y con un efecto post-pandemia que cada día es peor. Ustedes tienen las consultas a full, viven llenos. Sí, particularmente yo trabajo en el ámbito de las adicciones, que después vamos a conversar un poco de ese tema, que es como un tema aparte, ¿no? Y parte a su vez de este otro. Pero sí, sin duda que la pandemia, el efecto pandemia ya de alguna manera empezó a dejar ver un montón de conflictos que habían en el seno del hogar, en el seno del trabajo, en el trabajo particularmente con estas cuestiones, ¿no? de trabajar a distancia, de permanecer tal vez más tiempo con la familia, con las parejas, con los hijos y demás, vieron que de alguna manera empezaban a multiplicarse algunos tipos de conflictos que tenían que ver, sí, con el orden de los trastornos mentales, ya sea de depresión, de ansiedad y otros. A mí me gustaría ir por ahí, y si me ayudan desde Control vamos a ir viendo algunas placas para ir separando lo que tiene que ver la depresión y la ansiedad, porque a veces hablamos de lo mismo, pero tienen síntomas diferentes. Sí. Sí, son síntomas que de alguna manera a veces pueden ser similares, ¿no? Son diferentes los trastornos, pero de alguna manera pueden potenciarse entre unos y otros, ¿no? Los trastornos de depresión se caracterizan básicamente por procesos que de alguna manera van potenciándose a lo que es a lo largo del tiempo y que empiezan de alguna manera a mostrar síntomas que sin duda pueden traducir en un momento también síntomas de ansiedad, ¿no? O sea, como que el trastorno de ansiedad hace que se multiplique muchas veces lo que son los síntomas de depresión, ¿no? Porque en sí la depresión es un estado que se caracteriza por un proceso de una característica de personalidad más bien baja, ¿no? de baja autoestima, que muchas veces se traduce a problemas que tienen que ver con lo genético, ¿no? También a partir de temas que son heredados de la familia, que tiene un tratamiento sí de psicoterapia, que tiene muy similar a los trastornos de ansiedad. Los trastornos son los tipos de abordaje de esas patologías son muy similares. Sabes que yo estaba siguiendo con atención lo que me estás hablando, pero también mirando esas placas que nos estaban ayudando desde Control. Sí. Y yo me imagino que una persona que tiene insomnio, que le duele el estómago, que tiene palpitaciones,
no va directo a pedir consulta con un psicólogo o pide un pase a un psiquiatra. O sea, empieza a deambular por distintos consultorios porque lo que vamos primero es al síntoma físico. Claro, sí, generalmente las patologías tanto de ansiedad como de depresión se traducen muchas veces en síntomas físicos, ¿no? Claramente, y muchas veces las personas tratan de no ver esos síntomas por un tema de negación propia de la misma patología, y todos esos síntomas se van reproduciendo, ¿no? Y cada vez van siendo más, ¿tá? Y generalmente cuando la persona llega al consultorio, el consultorio psicológico o el consultorio psiquiátrico, ya esas patologías están mucho más avanzadas, ha generado de repente otro tipo de problemas a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel físico. Entonces, bueno, por eso es tan importante poder abordar esos síntomas de manera temprana, ¿ah? Y muchas veces se reproducen también en lo que son las patologías por trastornos por consumo de sustancias, ¿no? También, ¿Tá? también. Cuando nosotros no encontramos la solución en una consulta habitual o con, no sé, vamos a pensar en cosas naturales, en algún té, en alguna homeopatía, porque al principio te negás un poco a la medicación. Tenemos que hacer ese momento del clic, cuando el médico te dice, bueno, lo voy a derivar, vaya a consulta. ¿Tú te encontrás en ese momento con alguien que está abierto o con muchas veces con, no sé, con lo que estábamos hablando al principio de la conversación, con tantos miedos a empezar un tratamiento, a lo que van a decir, a lo que dice la familia? Me imagino, no sé, capaz también yo creo que es un error, pero que a los hombres les cuesta mucho más que a las mujeres. Sí, hay muchos mitos, ¿no? Sí. Acerca de eso, de si le cuesta más a los varones que a las mujeres. Lo que sí es claro que muchas veces cuando llega el paciente no tiene claro cuál es su problemática, ¿no? Entonces, por un tema, creo que de nuestros orígenes, nosotros siempre negamos, ¿no? Porque no queremos ver ese personaje que hay detrás de nuestros conflictos. Entonces, muchas veces esos conflictos, como te decía anteriormente, se van potenciando, y claramente cuando uno sí puede de alguna manera volcar un tipo de relación con su terapeuta o psiquiatra, generalmente esos problemas pueden ser tratados, ¿no? Claramente es como toda enfermedad. Nosotros miramos los trastornos mentales como cualquier otro tipo de enfermedad, y cuanto más cercanos los agarremos en el tiempo, va a ser mejor, ¿no? Yo creo que el tema de las adicciones, capaz alguien que recién se enganchó al programa del día de hoy, está pensando en sustancias ilícitas. Y yo estoy pensando en todo lo que tenemos en casa, ¿no? Que podemos crear una adicción, desde los medicamentos, desde la automedicación, del tema del consumo masivo, que hoy encontramos absolutamente de todo, y que nadie se alarme, en las esquinas de los centros educativos. O sea, también se ha legalizado el tema de la marihuana. Son temas muy delicados, pero yo quiero saber si esas son las pequeñas puertas, ¿sí?, para empezar con drogas mayores, y que después esto que yo lo manejo solo el fin de semana, me encuentro con los amigos, es para distenderme un rato, me fumo 1 o 2 porritos y no pasa nada. ¿Esa es la puerta para después para drogas mayores? Claro, sí y no. Nosotros acá hacemos una separación en cuanto a lo que son las características de personalidad de cada una de las personas. Por un lado, sí, porque estamos hablando de químicos, ¿tá? En el caso de alcohol, que es el consumo que tiene mayor grado de prevalencia a nivel nacional, sigue por el tabaco y después por la marihuana, pero bueno, son todos químicos, ¿verdad? Nuestro organismo de alguna manera, a través de su sistema de recompensa, ¿no?, segrega un montón de sustancias químicas a través de estos tipos de consumo, y lo que va haciendo el cerebro es asimilarlos y de alguna manera, para hacerlo más gráfico, para que se entienda, decirle al cerebro qué gratificante es el hecho de consumir. Claramente a personalidades que tienen mayor grado de vulnerabilidad o están de repente, como hablábamos recién, ¿no?, sometidas a algún trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad, entre otros, son más pasibles de que se genere una patología dual, ¿no? O sea, una patología inicial por un trastorno de ansiedad, depresión o personalidad, ¿no? Y después sí una patología por trastorno por consumo de sustancias. Entonces lo que hace en sí la sustancia es potenciar esa enfermedad de base, y por otro lado sí, un poco respondiendo a lo que vos me preguntabas recién, claramente esa persona
es mucho más vulnerable a hacerse adicta. Las puertas de entrada, sí, muchas veces es el alcohol, en los liceos. Bueno, hay estadísticas, sobre todo de la última encuesta nacional de la Junta Nacional de Drogas, donde de alguna manera expresa claramente que la gran mayoría de los adolescentes han consumido en algún momento de su vida alcohol. También en el caso de la marihuana, y ni hablar con el tema del tabaco, si bien ha bajado el porcentaje en los últimos tiempos. Pero bueno, claramente son puertas, como vos decías, puertas de entrada para que de alguna manera estas poblaciones, ¿no?, que todavía muchas veces no tienen su cerebro desarrollado, ¿no? Nosotros entendemos que de alguna manera desde que nosotros nacemos, ¿no?, hasta los 20, 21 años el cerebro se desarrolla. Entonces, bueno, toda la estructura cerebral, ¿no?, del individuo se va formando. Entonces, si un adolescente consume sustancias, ya sea alcohol, marihuana, tabaco, puede perfectamente ser una puerta de entrada, ¿sí?, para que de alguna manera empiece a probar de manera crónica otro tipo de sustancias, ¿no? ¿Sabes que nosotros estamos saliendo en directo en este momento? Por DirecTV a todo el país. Ojalá que así sea, que estos micros se puedan guardar, se puedan compartir en distintos centros. Capaz nos encuentran dentro de 2 o 3 meses en el canal de YouTube o en alguna de las redes que en este momento estamos saliendo. Porque ahora pasan mucho tiempo conectados. Y a mí me gustaría saber cuáles son, bueno, esas alarmas que vos vas a aconsejar ahora a la familia, porque hay una línea muy fina entre que alguien está consumiendo a un comportamiento típico del adolescente. El adolescente que quiere estar solo, te cierro la puerta, no me molestes, no tengo muchas ganas de bañarme, entonces puedo andar medio desalineado, dejo las cosas tiradas, cambia de amigos. Son conductas muy parecidas a cuando estamos en la adolescencia, a cuando empiezan a haber estos cambios de personalidad porque están en otra situación. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar? Bueno, qué gran pregunta, ¿no? Nosotros en el ámbito clínico recibimos a muchas familias que realmente no entienden cómo su hijo se hizo adicto, no entienden cuándo fue el inicio de la edad de consumo de ese adolescente, como decías vos. Y bueno, realmente hay una brecha bastante chiquita, ¿no?, ahí en esa cuestión de cuándo empezar a preocuparnos, ¿tá? Claramente el adolescente, bueno, tiene un montón de cambios en lo anímico, en su carácter, en cuanto a su proceso para formar su personalidad. Pero bueno, sí es importante detectar síntomas físicos, ¿no? Ver las horas de alguna manera de llegada, ver su entorno, ver el tema de su alimentación, la pérdida de peso, ver defectos de carácter tal vez más exacerbados que en otros momentos de su vida, la deserción licial, ¿no?, el gasto de dinero o desaparición en algunos casos de objetos de su casa. Nosotros siempre hablamos de que existe una primera etapa, una fase 1, que es la pérdida de voluntad, una segunda fase que es la pérdida de valores, y después hay una fase 3 que es cuando nosotros los profesionales del área de las adicciones realmente podemos hacer capaz que muy poco, que es la pérdida cognitiva, ¿no? Entonces en esa fase ya lamentablemente podemos hacer poco, si bien hay neuroplasticidad y neuroregeneración de las neuronas, pero es muy difícil poder detectar esas edades, como quien dice, cada vez la edad es cada vez más temprano de los consumos, entonces es muy difícil detectar a veces cuándo es que mi hijo está consumiendo. Qué difícil. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, muy cortita, porque a medida que Martín nos está explicando las diferencias, vamos viendo algunas imágenes, y no solamente de adolescentes, veíamos profesionales de la salud, deportistas, que se supone que tendrían que estar muy cuidados y sabemos que no pueden consumir absolutamente nada. Vamos a hablar de esas cosas, de los trastornos de la gente que tenemos al lado y que anda bárbaro y no sabemos qué consume. ¿Podremos ayudarlo? Ya venimos. Este bloque fue una presentación exclusiva de Apitox, de Apifarma, la marca del veneno de abejas en Uruguay, único laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud Pública para trabajar con este producto.
No dudes en consultarnos 0800 9993. GH Equipamientos es una empresa con más de 15 años en el mercado. Eso nos permite crear y diseñar juntos a la necesidad de cada cliente. Somos fabricantes de todo tipo de muebles a medida. Lo invitamos a acercarse a nuestro local en General Flores 2367. Teléfono 2200 4174, WhatsApp 097 40 09 00. Hacemos tus sueños realidad. Este bloque fue una presentación exclusiva de Apitox, de Apifarma, la marca del veneno de abejas en Uruguay, único laboratorio autorizado por el Ministerio de Salud Pública para trabajar con este producto. No dudes en consultarnos 0800 9993. GH Equipamientos es una empresa con más de 15 años en el mercado. Eso nos permite crear y diseñar juntos a la necesidad de cada cliente. Somos fabricantes de todo tipo de muebles a medida. Lo invitamos a acercarse a nuestro local en General Flores 2367. Teléfono 2200 4174, WhatsApp 097 40 09 00. Hacemos tus sueños realidad. Es momento de pasar por Barcelona Estilistas. Estamos en el centro de Montevideo, en el local 28 de la Galería de London. Hidro, progresivo, color, peinado, manos. Lo que buscas está en Barcelona Estilistas. Teléfono 096 89 16 14. Seguimos con salud y bienestar y con estas imágenes nos va a ir contando nuestro invitado Martín Puentes, especialista en adicciones, psicólogo. ¿Qué es lo que estamos viendo, Martín? Bueno, acá ya nos metemos de lleno un poco. Es un video que a mí me gusta mucho, que lo ponemos mucho en los talleres, en los cursos que de alguna manera dictamos, que tienen que ver con todo lo que es el acompañamiento para adictos. Y bueno, es un pajarito, ¿no?, que va de alguna manera transitando, ¿no?, por una calle y que prueba algo, ¿no? Y eso algo lo hace cambiar su sentido del humor, ¿no?, su estado anímico, lo hace, como quien se dice vulgarmente, volar, ¿no? Y bueno, y después como toda droga, el efecto se va y esa persona de alguna manera sigue transitando en el camino, ¿no? Y esto claramente se refleja mucho a lo que es el adicto, ¿no?, que prueba experimentalmente una vez, que vuelve a tratar de consumir nuevamente para volver a obtener el efecto inicial, que claramente ese efecto no se vuelve a vivir nunca, ¿no?, porque es una primera vez experimental donde ese efecto de alguna manera genera un montón de cambios en el proceso asociativo de la persona, ¿no? Y bueno, y claramente ese pajarito, ¿no?, sigue de alguna manera buscando el consumo, sigue consumiendo, los efectos cada vez duran menos, ¿no?, por lo que se llama también, hay un proceso que se llama tolerancia en el adicto que se traduce un poco al hecho de consumir una dosis y después tener que consumir mayor cantidad de dosis para volver a lograr el efecto inicial, que claramente, como decíamos, no se vuelve a vivir. Bueno, ahí vemos que también el pájaro empieza a cambiar también su físico, su morfología, sí. Se empieza a caer y a recuperar cada vez más lento, vuelve a consumir otra vez, el efecto dura menos. Y bueno, y eso es un poco la vida de cómo el adicto empieza a relacionarse con el consumo, de cómo su vida empieza a girar en torno al consumo y cómo va cambiando el color, ¿no? El color, de alguna manera, lo podemos traducir un poco a esa oscuridad, ¿no?, que vive la persona que adquiere una adicción y que claramente se le hace muy difícil poder salir de manera individual, ¿no?, de manera sola. Yo pienso, Martín, la gente que está siguiendo tu relato, los familiares, ¿no?, cuando van viendo justamente cómo
se aleja esa persona que nosotros conocemos. Puede ser un hijo, puede ser un esposo, puede ser un nieto, y no encontramos las herramientas. Sí vamos viendo que esa persona va cambiando, se va alejando, y como vos decís, vuelve, intenta, pero no, sentimos que lo estamos perdiendo. Hay 0800, el INJU está haciendo una campaña muy grande también, porque estamos hablando ahora de suicidios adolescentes, de suicidio en jóvenes, de depresiones, que bueno, cuando llegan a veces es irremediable, ¿no? Sí, es un tema bastante preocupante. Lamentablemente, te puedo decir que, me animo a decirte que a nivel nacional es una complicación para todo lo que tiene que ver con la persona que sufre un trastorno por consumo, y no solamente para la persona que de alguna manera está afectada por la enfermedad, sino para su familia, ¿no? Si bien a nivel privado existen consultas, existen clínicas, existen terapias, es muy difícil poder abordar a una persona que es adicta cuando, por ejemplo, está en condiciones de calle, ¿no? Y cuando ya ha perdido su familia, cuando ya ha perdido su trabajo, cuando realmente empiezan sí a haber otros síntomas de esta enfermedad, que bueno, como hablábamos hoy, se puede de alguna manera hablar de patologías duales, ¿no? Cuando hay una enfermedad o un trastorno anterior a lo que es la adicción. En este caso, bueno, veíamos un poco ahí en el video claramente cómo este pajarito, ¿no? Se hace dependiente, ¿no? de una situación, ¿no? Y gira su vida en torno a esa situación, ¿no? La cual muchas veces al negar la patología, ¿no? Porque después que se van los efectos, la persona entiende que ya no tiene ese problema, ¿no? Pero claramente vuelve a buscar la sustancia una y otra vez hasta que el consumo se hace crónico, ¿no? Se hace habitual. ¿Se sale con terapia? Se sale con terapia, pero por sobre todas las cosas se sale con ganas, ¿no? Yo siempre le digo a los pacientes que el paciente tiene que querer salir de esta situación, ¿tá? Y muchas veces es difícil poder salir solo, poder salir de un personaje que viene construyendo desde hace mucho tiempo, con diferentes ausencias a nivel familiar, con entornos tóxicos, ¿no? Porque de esto también hablamos, no es que la persona se haga adicta porque sí, ¿no? La persona tiene una historia de vida, y esa historia de vida de alguna manera contribuye a que, como hablábamos hoy, se haga más o menos vulnerable a qué gran trabajo tienen que hacer ustedes de fortalecer a la persona, decirle, vos podés con esta situación, con situaciones límites que a veces tienen que ver, como decís, que vienen desde la infancia, que tienen que ver con tu entorno, con la economía, con las pérdidas materiales y a veces afectivas, con las rupturas, con esas situaciones que vos decís, yo me quiero evadir de esto. Sí. Hay que aprender a ser fuerte y decir, voy a poder con esta situación, y bueno, es un paso más y es no sé, la única salida es buscar ayuda, porque si no, el camino, y hay que hablar las cosas claras, tarde o temprano, es la muerte. Hay que hablarlo clarito. Sí, sí. Claramente una de las circunstancias, ¿no? que el adicto puede terminar es justamente o muerto o en la cárcel. O en la cárcel. ¿No? O realmente, incapacitado, ¿no? Hoy por hoy las leyes que hay también muchas veces no ayudan a que esta persona, cuando está en su sano juicio, pueda de alguna manera firmar para que, bueno, cuando está de alguna manera con algún tipo de consumo, poder ser internado. Entonces es muy difícil también para lo que son los dispositivos terapéuticos, porque no es lo mismo. Yo, por ejemplo, trabajo en un centro que es una clínica de rehabilitación, y las clínicas de rehabilitación son de manera voluntaria. O sea, con esto te quiero decir que si la persona se quiere ir, no lo podemos obligar a quedarse, más allá de tener un dispositivo de contención, de tener profesionales, psiquiatras, psicólogos. ¿A dónde está el centro de rehabilitación que me estás hablando? Que es muy importante, porque vamos a dejar ahora las direcciones, los teléfonos, un sitio web. ¿Dónde los encontramos? Bien, los centros de rehabilitación, por ejemplo, en el que yo trabajo, se llama Crea Vida. Es un centro que trabaja desde hace muchos años. Tiene una historia bastante importante en lo que son los centros de rehabilitación, pioneros aquí en el Uruguay. Y bueno, nosotros trabajamos desde un perfil con una diversidad de profesionales que trabajan desde el psicoanálisis, desde lo conductual, desde la Gestalt,
y queda ubicado en la calle Palmar, 2223, esquina Acevedo Díaz. Y bueno, y así realizamos terapia, internación, procesos ambulatorios, consulta psiquiátrica. Y bueno, y el proceso se va dando dentro de un marco terapéutico, de deporte, de correcta alimentación, de un correcto manejo de la farmacología suministrada para ese paciente que está en el proceso de rehabilitación, ¿no? ¿Llega gente del interior? ¿Te consulta gente? Muchísima, sí. Muchísima, sí, muchísima. Hay mucha demanda de lo que es ACE, ¿tá? Nosotros actualmente no trabajamos, no tenemos convenio con ACE, pero bueno, de alguna manera sí es interesante tener algún acercamiento con esa población, que es la más vulnerable, ¿no? Hoy la población de salud pública realmente requiere un montón de plazas para poder, y cuando digo un montón, hablo de un montón, para poder de alguna manera completar esa demanda que hoy por hoy no está completa, no está atendida, ¿no? Martín Puentes, ha sido un placer tenerte hoy. Por favor. Me quedan tantas preguntas que ya te voy a comprometer a que vuelvas. Claro. Y quería agradecerte porque sé que estabas viniendo de un seminario y eso también me gustaría contarle a la gente, que viajas al interior también, a cualquier institución, así que si podemos dejar algún teléfono también lo vamos a dejar por acá. ¿Cómo no? Si alguien nos está siguiendo en este momento y quieren tenerlo, ya lo ven que aparte de psicólogo es comunicador, es alguien que trabaja hace mucho tiempo, que por supuesto nosotros lo recomendamos porque sé que tiene una llegada muy importante sobre todo a los jóvenes. Muchas gracias, Mariela. Un gusto. ¿Dejamos el teléfono, te parece? Sí, 099-134-136. Una vez más. 099-134-136. Muy bien, ha sido todo por hoy. Ha sido un placer compartir con ustedes este espacio de salud y bienestar. Volvemos en unos días para seguir compartiendo con distintos profesionales. Ustedes no se vayan, seguimos aquí por el canal 1195 de Campo Rural TV.